Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Otra vez les doy la bienvenida al Instituto de Biología, al Jardín Botánico de la UNAM. Esta es su casa. La Dirección General de Desarrollo Rural, no, de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, y el Instituto de Biología de la UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM les dan la bienvenida a este evento en donde vamos a presentar los resultados de un memorándum de entendimiento que firmamos el año pasado sobre el estudio de la biodiversidad de los suelos de la Ciudad de México. Nos acompañan la ingeniera Columba, directora de la Corena, la doctora Susana Magallón, directora del Instituto de Biología, y la doctora Ana Escalante, directora del Instituto de Ecología de la UNAM. Además, nos acompañan compañeros de la Corena, a quienes de antemano les doy un enorme agradecimiento por todo su esfuerzo para llevar a cabo este proyecto y también los dueños del territorio. Nos acompañan los miembros de los núcleos agrarios, quienes también participaron en la toma de las muestras y para quienes se está generando toda esta información. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar con un pequeño video, por favor, y después con la información que les queremos presentar. La biodiversidad del suelo es la responsable de todos los procesos que ocurren ahí, procesos que es el reciclaje y el ciclaje de nutrientes, la base fundamental de la nutrición del planeta. Y si perdemos biodiversidad, perdemos potencialmente funciones de valor a escala de los ecosistemas. Por eso el suelo de conservación en la Ciudad de México es muy importante. Las principales funciones de las bacterias que viven en el suelo son la degradación de compuestos que permiten a su vez que estos compuestos estén disponibles para otros organismos, incluidas otras bacterias, ¿no? Y los microbiomas del suelo son tan importantes como los microbiomas de nuestros intestinos, es decir, son los responsables de que ese sistema realmente funcione. Si se altera el microbioma del suelo, pues se afecta la salud del suelo y con ello la salud del ecosistema. ¿Qué técnicas usamos para discriminar a los grupos de bacterias en el suelo que estudiamos? Usamos estrategias que son relativamente nuevas. Le sacamos el ADN, donde está toda la información genética para conocer a toda la comunidad que reside en ese lugar. Y a partir de esas, digamos, etiquetas de identificación en el ADN, podemos hacer algunas inferencias, no solo de quiénes son, sino qué hacen. Los suelos son de los ecosistemas más biodiversos que existen en el planeta. El suelo es la base de nuestra sobrevivencia como humanidad porque ahí se producen, ahí producimos y se integran muchas cosas para poder producir alimentos. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social. Muchas gracias. Jorge, si puedes poner la presentación, por favor. Gracias. Entonces, bueno, primero yo les voy a platicar de los resultados generales del convenio de colaboración con la Corena y los resultados del estudio de animales del suelo. Posteriormente, la doctora Ana Escalante va a platicar sobre los resultados de las bacterias de los suelos, del suelo de conservación de la Ciudad de México.
Después la Susana Magallón nos va a hablar desde una perspectiva más institucional del convenio de colaboración y los resultados que ha tenido este trabajo junto con el sector gubernamental. Y finalmente la ingeniera Columba nos va a dar un panorama aún más grande de lo que significan el programa Altepetl y su intervención en la producción de alimentos y la conservación de la biodiversidad del suelo de conservación de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Bueno, como un contexto rápido, el convenio que nosotros firmamos con el gobierno de la Ciudad de México forma parte de un proyecto más amplio que se llama Atlas de la Biodiversidad del Suelo de México. En este proyecto estamos estudiando los hongos, las bacterias y los animales de los suelos de todo el país, y es un proyecto institucional en donde la UNAM es líder. De aquí surge el proyecto, pero ya participan muchas otras universidades. Pero no solo es un proyecto de investigación, también es un proyecto de enseñanza y de vinculación. Este evento que tenemos aquí es el más claro ejemplo de las actividades de vinculación que estamos haciendo, y es un proyecto financiado por el programa PAPIT de la DEGAPA de la UNAM. La siguiente, por favor. Gracias. Como les dije, es un proyecto grande a nivel nacional. Participan hasta este momento 77 investigadores de 28 instituciones nacionales y tenemos muchos líderes. Ahorita estamos aquí, Ana, un servidor, pero también, por ejemplo, no nos puede acompañar el doctor Francisco Armendáriz, que es el responsable de la parte de animales. Y yo les voy a presentar un poco los resultados que su equipo han desarrollado. También tenemos un grupo muy significativo de personas haciendo cosas de enseñanza. Estamos haciendo contenidos de enseñanza sobre el suelo, las ciencias del suelo y la biodiversidad del suelo a nivel bachillerato, a nivel licenciatura, a nivel posgrado. Estamos haciendo cursos en línea también de esto. Y también tenemos una área de bioinformática y otra área de biogeoquímica. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, bueno, como les decía, el 4 de diciembre del 2023 se firmó un memorándum de entendimiento entre la Corena y el Instituto de Biología de la UNAM con el objetivo de conocer la diversidad biológica y funcional de los suelos en el suelo de conservación de la Ciudad de México, y ese convenio lo firmaron precisamente nuestras directoras. Hace un poquito menos de un año estábamos por aquí firmando y la verdad es que este memorándum de entendimiento fue un instrumento de colaboración muy significativo, del cual ustedes van a ver ahorita los resultados. La siguiente, por favor. Entonces, en colaboración con los núcleos agrarios de la Ciudad de México, se muestrearon 50 sitios en las 9 alcaldías que tienen suelo de conservación, en donde participaron 35 técnicas de la Corena. Ustedes pueden ver esos puntitos que están ahí abajo en el mapa. Ese muestreo representa bastante bien el territorio del suelo de conservación de la Ciudad de México. Y no solo el territorio, también representa los diferentes ecosistemas, los diferentes cultivos, etcétera. Y esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por la participación de los técnicos de la Corena. Les agradecemos muchísimo. Pero ellos no solamente participaron tomando las muestras, también después las procesaron en Corena, y en Corena se estuvieron separando, por ejemplo, los animales del suelo, y después estuvieron aquí en un taller de 2 meses, 15 técnicos, también recibiendo capacitación, porque esa ha sido la otra cuestión. En este proceso ha habido capacitación, ha sido un intercambio, una colaboración de intercambio de energía, de esfuerzo, de conocimientos. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, le decía a César que ayer logré mandarles la base de datos, toda la información de los análisis físico-químicos, los análisis de actividad enzimática, los análisis de diversidad bacteriana y de diversidad de animales de las 50 parcelas de la Ciudad de México. Entonces, con eso estamos cumpliendo uno de nuestros compromisos en el memorándum. Y esta información va a ser la base para que generemos para cada uno de los propietarios de las parcelas un informe de la salud del suelo, como el ejemplo que les estoy poniendo aquí. Cada parcela va a recibir información de
qué tantos nutrientes tiene su suelo, si esos nutrientes están o no disponibles para las plantas, qué tanta actividad microbiana hay, qué tanta diversidad hay ahí. Y en base a esto se puede hacer una planificación muchísimo más interesante de cómo manejar los suelos, ya digamos con un diagnóstico muy fino de cada una de estas parcelas. La siguiente, por favor. Por otra parte, como les decía, se trabajaron los suelos de todas estas parcelas para recolectar los animalitos en unas trampas que se llaman embudos Berlese y recolectamos 4.500 animales del suelo y esto constituye una nueva colección para el Instituto de Biología. El Instituto de Biología resguarda las colecciones nacionales y cuando nosotros hicimos un análisis de eso, casi no tenemos en el Instituto de Biología animales del suelo. Entonces, esta colección es muy significativa porque enriquece muchísimo muchos grupos que no existían en las colecciones del instituto. Pero esos animales, 4.500 animales, ya están montados y están fotografiados en 8 meses. O sea, es increíble. Y esto es gracias, insisto, a un trabajo de colaboración entre la academia y el gobierno. Bueno, además de que están montados y fotografiados, se hizo una identificación taxonómica preliminar a nivel de orden y de familia. Y entonces identificamos 28 órdenes y 276 morfoespecies de animales. Todo esto después los taxónomos del Instituto de Biología lo van a analizar y yo estoy seguro que podremos encontrar muchas cosas muy interesantes, quizá alguna especie nueva. Entonces, los animales del suelo predominantes fueron los artrópodos y particularmente los ácaros y los coleópteros. Y registramos por primera vez un orden de insectos de los que Susana les va a hablar un poquito más adelante. Pero además de esta información, integramos ya un catálogo de la biodiversidad de la fauna edáfica de la Ciudad de México y estamos por sacar esta publicación en unas semanas en donde ponen los resultados del estudio y se pone la ilustración de los 28 órdenes diferentes y les voy a poner unos ejemplos de cómo está organizada la información dentro de este catálogo. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, para cada orden se presenta una descripción de cómo son, cuál es su distribución en el suelo de conservación observada con este estudio, el hábitat que tiene, los horizontes del suelo en los que se presenta, su importancia ecológica y además se ilustra, ustedes pueden ver de una manera bastante linda porque estas fotografías que se tomaron son fotografías que dan un poco de terminación, entonces ilustran muy bien a las especies. La siguiente, entonces, aquí, por ejemplo, de los ácaros, el grupo más abundante, y solo para decir que los ácaros en los suelos son buenos, hacen cosas positivas, no esta idea que tenemos de los ácaros en las almohadas, ¿no? La siguiente, por favor. Así, ya están ahí las arañas. Entonces, este es otro grupo muy importante. Por supuesto, también si se fijan, escala ahí donde ponemos el tamaño de estos organismos, porque dependiendo del tamaño, es un poco si son depredadores o si son consumidores primarios, etcétera. Entonces también se habla de si pertenecen a la microfauna, mesofauna o macrofauna. La siguiente, por favor. Aquí están los cópteros, que es el otro grupo también más abundante en los suelos de la Ciudad de México, que como pueden ver se muestra prácticamente en todos los sitios. La siguiente, por favor. Y estas son las chinches, que es otro grupo bastante importante, que aquí hay algunas que pueden ser importantes plagas para los cultivos. Entonces, también cuando hagamos la identificación más fina, pues esta información va a ser importante para los campesinos. Obviamente, estar a disposición de todo el público. La siguiente, por favor. Y bueno, le doy la palabra a Ana, que nos va a hablar de los resultados del análisis de bacterias. Y muchas gracias, Roberto. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Yo estoy muy feliz y emocionada de que a menos de un año podamos presentarles resultados que esperamos les sean útiles para conocer también mejor lo que ustedes están haciendo y su efecto en la biodiversidad y que redunde en cosas muy positivas. Yo, como dijo Roberto, les voy a hablar de las bacterias y pues
Casi siempre es un reto hablar de las bacterias, sobre todo después de que presentan animalitos, porque se vuelve mucho más abstracto, ¿no? El valor de la diversidad de las bacterias y como salió en el video, además nosotros no trabajamos directamente con los bichitos, sino con su DNA, ¿no? Entonces se vuelve todavía un poco más difícil de apreciar eh, el carisma que tienen estos organismos, pero sí me gustaría decirles que fue muy interesante. Aquí lo que les presento es la diversidad, digamos, el número de grupos de bacterias que hay en los distintos muestras de suelo que se tomaron y dentro de esas muestras de suelo hay dos grupos principales, el suelo de conservación y el suelo con manejo agroecológico. Y entonces, en esta y las siguientes diapositivas, yo lo que les quiero enfatizar es que estuvimos comparando el resultado en biodiversidad y el resultado en diversidad funcional, digamos, en contraste del manejo agroecológico y el suelo de conservación. Entonces, encontramos 62 fila, que son como la categoría de clasificación más alta en la jerarquía, y son bastantes, 406 órdenes. Entonces, pueden ver, comparado con los animales, que esto es mucho más en general, y cerca de 44,000 especies o variantes a nivel de especies de bacterias, que pues son bastantes, ¿no? Pero bueno, así son las bacterias. También son mucho más diversas, son los grupos más diversos de organismos que hay en el planeta, junto con hongos y algunos otros microorganismos. La siguiente, por favor. Esta es otra manera de ver la diversidad contrastante entre el suelo de conservación y suelo con manejo agroecológico. En amarillo vemos el suelo de conservación, en verdecito, también es suelo de conservación, pero la capa más profunda, el amarillo es la capa más superficial, y en grisecito el cultivo con manejo agroecológico. Entonces ahí vemos tres maneras de medir la diversidad. Entre más a la derecha, pues más diverso la muestra, y lo que de entrada vimos es que el suelo con manejo agroecológico tiene más diversidad que el suelo de conservación, ya sea la capa superficial o el suelo más, digamos, profundo, ¿no? Entonces, este fue un primer resultado interesante y hasta cierto punto agradablemente de ver, ¿no? Porque nos está diciendo que el manejo agroecológico tiene una relación con mayor diversidad, pues significaría que pues tienes más opciones para hacer las funciones que se hacen en el suelo. La siguiente. Y aquí es un análisis que luego ya me arrepentí de ponerlo porque está demasiado abstracto, pero lo que quiere decir aquí es que entre más colorcitos veamos en los puntos, significa que más diferencias en términos de las funciones potenciales de esas muestras hay. Y entonces no vemos tantos colorcitos, ¿no? Realmente vemos bastante gris todo y bastante parejo. Y la comparación es entre suelo de conservación y con manejo agroecológico. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que los suelos de las parcelas con manejo agroecológico conservan la diversidad genética de bacterias en los suelos y potencialmente mantienen las mismas funciones. Entonces, este manejo no compromete, en principio, el funcionamiento correcto o el mejor funcionamiento del suelo. Entonces, este es el resultado desde la perspectiva funcional de la comparación entre el manejo agroecológico de las parcelas y el suelo que no tiene manejo, pero que es el ecosistema natural, ¿no? Ambos vías de resultado, tanto la biodiversidad como la parte funcional, pues son alentadoras en cuanto a las prácticas que se han llevado a cabo en las parcelas del suelo de conservación de la Ciudad de México. Y creo que esa es la última que yo iba a presentar. Muchas gracias. Susana, por favor. Muchas gracias. Yo me uno a la bienvenida a todos ustedes aquí al Instituto de Biología y quiero enfatizar
nosotros un gran privilegio estar colaborando con la Corena en este proyecto de investigación que realmente refleja una de las vocaciones, una de las misiones del Instituto de Biología, que es el descubrimiento y el conocimiento de la riqueza biótica, en este caso en particular de nuestro país. Y sobre todo nos llena de gusto porque realmente se trata de una colaboración transdisciplinaria en la que está participando el que tiene un alto impacto en la investigación que se lleva a cabo en México y en otros lugares del mundo. Por supuesto, con un amplio impacto en la docencia y en la formación de recursos humanos y también en las actividades de difusión pública del conocimiento que estamos generando. Yo creo que esa integración entre esos factores es algo realmente muy importante, de lo cual nos debemos de sentir muy orgullosos, muy contentos y que debemos realzar como un ejemplo realmente excepcional de colaboración y sobre todo, como ya mencionaron mis colegas Roberto y Ana, que se llevó a cabo en un muy rápido. Todo es notable. Como mencioné, este proyecto incide totalmente en las labores, digamos, medulares de nuestro instituto, que es a la siguiente, por favor, que es las funciones del descubrimiento de la riqueza biótica, pero no solamente su descubrimiento, sino su descripción y su documentación de manera sistematizada. A esto quisiera abundar porque la manera en la que se está llevando a cabo en el Instituto de Biología y que este proyecto es un ejemplo muy claro, es que esta documentación, por una parte, involucra a personas, a investigadores, investigadoras y técnicos que conocen profundamente a los grupos biológicos y que han podido llevar a cabo esa identificación a nivel de orden y a nivel de familia. Eh, Hablamos de que esto se hizo en un tiempo muy rápido, pero la posibilidad de que se llevara a cabo esto en un tiempo muy rápido tiene que ver con el hecho de que la preparación de las personas que hicieron estas identificaciones ha llevado muchísimo tiempo. O sea, detrás de esa habilidad de conocer a los organismos y poder a ojo, es que eso radica en unos conocimientos muy detallados, muy especializados, que se acuñan a lo largo de décadas. Entonces, hay que reconocer que si bien el resultado fue obtenido en un tiempo muy corto, la preparación necesaria para hacerla muchísimo tiempo. Y nos sentimos muy afortunados en el instituto de que contamos con una planta de personal académico vinculado con estudiantes, con personas que se entrenaron a partir de la sociedad que pueden llevar a cabo estas identificaciones. Y este es un tipo de conocimientos y habilidades que estamos convencidos que deben preservarse, deben transmitirse a los estudiantes, a las nuevas a personas de la sociedad para que podamos llevar a cabo seguir llevando a cabo este tipo de actividades. Pero no solamente eso, sino que también estamos incorporando, como ya lo describió la doctora Escalante, metodologías que son complementarias y son igualmente importantes, que es la utilización del DNA que está en el ambiente y utilizando técnicas de extracción, de secuenciación y de comparación con bibliotecas genómicas, identificar la gran diversidad de organismos que existen y esto se está haciendo justamente bacterias, otro tipo de organismos microscópicos. Entonces, esa combinación de enfoques que podemos muy afortunadamente desarrollar en nuestra universidad es lo que proporciona una dimensión adicional al componente científico de este proyecto. Y todo esto es fundamentalmente importante que lo demos a conocer a la sociedad y que lo transmitamos a nuestros grupos de estudiantes. La siguiente, por favor. Como el doctor
fauna que se ha descubierto, existe la posibilidad de, necesita verificarse de una manera muy rigurosa, de la documentación, primera vez en la Ciudad de México, de insectos, los arqueognatos, que su conocimiento de su presencia en la Ciudad de México. La doctora Escalante mencionó en el caso de las bacterias que se documenta la presencia de grupos funcionales. Entonces, ya llevamos dos maneras de documentar diversidad. Uno, por los números que mencionó la doctora Escalante. Yo aquí quisiera mencionar una tercera forma de documentar la biodiversidad, que es por el linaje evolutivo que representan. Entonces, si este descubrimiento es confirmado, vamos a tener la presencia en los suelos de la Ciudad de México de un linaje dentro de los insectos que se encuentra entre los más antiguos. Esto realmente tiene el potencial de darnos información sobre la historia evolutiva de sus grupos, sobre sus procesos de diversificación y de ocupación de diferentes zonas geográficas de diferentes regiones en el mundo. Entonces, también la diversidad tiene múltiples dimensiones y este proyecto está demostrando tres de estas dimensiones que son fundamentalmente importantes. La siguiente, por favor. En este proyecto, no solamente hicimos el descubrimiento y la documentación de las especies, sino que existió la oportunidad de tener otros tipos de colaboraciones. Por ejemplo, colaboramos en proporcionar información sobre el catálogo de especies que están en algún tipo de riesgo en la Ciudad de México. También se proporcionó información y revisiones del catálogo de especies endémicas de la Ciudad de México y también con la colaboración del personal del Jardín Botánico de nuestro instituto, también se elaboró una revisión sobre un documento sobre plantas medicinales. Con esto, yo quisiera finalizar mi intervención dando un agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta colaboración, iniciando con la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez, la directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, al ingeniero Diego Segura Gómez, director de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos Naturales, al doctor Miguel Ángel Paz Carrasco, director de Centros de Innovación e Integración Comunitaria del Suelo de Conservación, al doctor César Antonio Abarca García, subdirector de Conservación y Beneficios Ambientales, ahorita damos un aplauso muy fuerte para todos, pero sí, al doctor Jorge Escandón Calderón, que es el coordinador del Centro de Innovación e Integración Comunitaria número 1, al ingeniero Zenón Reza Villarreal, coordinador del Centro de Innovación e Integración Comunitaria número 2, al maestro Jaime Rubén Cuevas Mendoza, coordinador del Centro de Innovación e Integración Comunitaria número 3, al ingeniero Juan Abel Vera Martínez, coordinador del Centro de Innovación e Integración Comunitaria número 4, al maestro Miguel Ángel Delgado Reyes, de Vivero Forestal Blanco de Germoplasma y de los laboratorios, y a Viridiana Muñiz Araujo y Alondra Guerra Nava en la logística. También, de manera muy relevante, no los puedo mencionar a todos por nombre, pero a los grupos de personas o los equipos que hicieron la toma de las muestras, la identificación de la fauna, que hicieron el diseño y edición de fotografías para los catálogos y sobre todo a los núcleos agrarios que participaron. Ahora sí, fue muy fuerte aplauso para todos. Y con mucho gusto le cedo la palabra a la ingeniera Columba. Gracias y buenas tardes a todos. Pues creo que la más emocionada aquí soy yo. Fíjense que, y lo voy a decir, cuando asumí el cargo de la dirección general,
uno de mis principales objetivos y metas era que los académicos nos hicieran caso. ¿Por qué? Porque uno que es un humilde campesino, hemos sido realmente, pues, cero a la izquierda o triple cero a la izquierda, ¿no? Eh, Regularmente el campo no se ve y la gente humilde pocas veces se le escucha. Y entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer para que sean escuchados y que el mundo conozca la importancia del suelo de conservación? Pues créanme que era una angustia, así se los puedo describir, porque conservar el suelo de conservación no solamente es tener la idea de que ahí está el 59% del territorio, que es el territorio donde se recarga el agua de la Ciudad de México, el 60% del agua que consumimos ahí se capta, que el agua que se infiltra no solamente sirve para que la bebamos a través de los manantiales como fuentes de agua, sino que le da una estabilidad a la propia Ciudad de México en la parte urbana. También es la zona que tiene una muy grande biodiversidad mundial y que eso está sumamente reconocido. Y también regula el clima de la Ciudad de México, pero también es la zona donde está la cultura, la tradición y el sentimiento más fuerte humano de los pueblos que ahí han estado desde antes de la conquista y que aguantaron la conquista. El saber esto del suelo de conservación no solamente tiene que quedar en un libro, sino tenía que quedar en el corazón de la gente que es propia de ahí y tenía que quedar en la mente y en libros de los académicos. Porque para mí es una forma de llamar la atención del mundo y que el mundo tiene que decir, el suelo de conservación no se construye ni se vende, se defiende. Y el suelo de conservación, sin esa parte, la viabilidad de la ciudad está en riesgo. Y ustedes les quiero agradecer de verdad con todo el corazón porque nos están ayudando a decir, esto vale la pena. Vale la pena cualquier esfuerzo y el monto que tenemos en el suelo de conservación tiene que crecer. Y no solamente tiene que ser así, sino que también tiene que ser, se tiene que hacer caso a Morelos, al Estado de México, a Hidalgo, a Tlaxcala, que son los estados, y Morelos, que son con los estados que colindamos. Y que está el corredor del Chichinautzin, que es sumamente valioso y del cual sabemos todos la importancia ecológica. Está la Sierra de las Cruces, la Sierra de Guadalupe, la Sierra de Santa Catarina. Entonces, el eje neovolcánico, ¿no? Que es tan importante, pero como bien lo dicen ustedes, de repente no se conoce la importancia del suelo y que es sumamente valiosa. Varias veces lo he dicho, en la época electoral nos crecieron la cantidad de incendios enorme, porque querían hacer que el programa se viera como que era ineficiente. Y la gente que propicia los incendios forestales no magnifica el daño de cuántas bacterias, hongos, insectos, ¿no? Arácnidos y lo que ustedes nos han estado mostrando de todo lo que se pierde en un incendio forestal, que para la naturaleza significa muchísimos años en restaurarse y que es algo que se tiene que conservar. Entonces, sabemos que no debe de haber casas, pero también sabemos que no debe de haber incendios y que sabemos también que tiene que haber ciertas prácticas para conservar suelo, porque el suelo que se lava, pues tampoco ese se pierde y no se regenera tan rápido. Entonces, el poder ver el ciclo que se tiene en la naturaleza para poder tener suelos sanos, eso también ayuda mucho para que las brigadas forestales y los núcleos agrarios
pues vean la importancia de dejar la materia orgánica en el sitio. De repente, dentro de las labores de preservación, de prevención de incendios forestales, han tendido a barrer, ¿no? Casi, casi. No, este no es el jardín. O sea, la materia orgánica se tiene que quedar ahí porque no es combustible. Es materia orgánica que adiciona materiales y que le da fuerza a los propios árboles y a las plantas porque son la forma de obtener nutrientes y entre más nutrientes, pues más vigor de las plantas. Eso es como en términos muy coloquiales, ¿no? Y, y bueno, pues para poder nosotros tener otra parte adicional que esto de estar aquí, lo que representó este convenio, es que gran parte de los técnicos que forman parte, perdón la redundancia, del cuerpo técnico de la comisión o de los núcleos agrarios, es que son hijos o nietos de los dueños de las tierras. Eso lo hace mucho más valioso todavía el conocimiento porque son los que van a heredar la tierra. Y el conocer la riqueza que tienen, es invaluable, es inconmensurable el suelo de conservación y que los técnicos tengan acceso y que los hayan capacitado, pues realmente, ¿cómo pagas eso? Porque el conocimiento puedes pagar para ir a un curso y a veces cuando se es estudiante, pues no tenemos luego para pagar diplomados o cosas caras, ¿no? Y tenemos que decidir si trabajamos o estudiamos para poder sobrevivir, ¿no? Y verlo aquí y decir, wow, o sea, es de ellos, es de ustedes, es de los núcleos agrarios, es de la gente que trabaja, es de los beneficiarios de la comisión y es del mundo, porque ustedes lo están poniendo a disposición. Entonces, eso es una inversión enorme de un programa social, fíjense, algo que no se ve. Cuando nosotros entramos a la parte de programa social hace 6 años, para mí, otra de las mortificaciones que yo tenía, que no me dejaba dormir, es que yo decía, es que no podemos estar eh, asignando recursos económicos como si fuera una dádiva, primero, sino que es justicia. Y la otra, que es dinero de los ciudadanos y que tiene que tener resultados. Y esa fue una de las partes más fuertes para mí en la toma de decisiones, porque no se podía apoyar y no se podía hacer algo que no diera grandes resultados, porque tenemos que hacer que el recurso económico, el bien público de los recursos que tenemos a través de los programas, pues den resultados. Aparte de todo lo que tiene que ver con transparencia y con otras cosas. Pero el ser parte de un programa social a estos resultados, no sé si ustedes lo alcancen a ver como yo lo estoy viendo. Es una inversión muy grande del Estado. Y también quiero decir y agradecer a la UNAM, de verdad, porque destinaron recursos humanos con una alta calidad humana. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, de verdad, porque son académicos diferentes. No son los académicos que te dicen, no, nos vamos con el calendario. Entendieron esta preocupación de decir, tenemos que ir más rápido porque si no, no sabemos qué vaya a pasar después. Esa calidad humana yo se las agradezco también de todo corazón porque nos permitió tener resultados y que la gente sepa hoy lo que tiene, el tener estas guías para saber identificar las especies, para ver en qué situación están, el tener el conocimiento tradicional sobre las plantas medicinales es invaluable también. Es algo que ha dado que pues, la gente de los pueblos que no tiene acceso a la medicina, pues tiene acceso a sus plantas. Y ese conocimiento permanece, ¿no? Y cuando se identifica y se tiene no sé si sea bien la palabra utilizada, aval, pero al menos el que ustedes nos hayan dicho si es lo que están diciendo, pues toma otro valor. Porque no es lo mismo que lo diga Columba, una agrónoma inquieta, ¿no?
a que lo diga un instituto, a que lo digan doctores, ¿no? No es lo mismo. Entonces esto lo vuelve muy, muy, muy valioso para todos nosotros, ¿no? Los que estamos en el campo, los que trabajamos el campo, y nos abre muchas vetas de estudio. O sea, yo puedo ver y me gustaría así como que todo el mundo conozca los grandes resultados que se tienen, lo valioso que es esta información y que podemos decir que no fuimos un puñado de soñadores, ¿no? Que se podía llevar a cabo la transformación, sino que trabajamos muchas horas más de lo que se debería de haber hecho, pero con estos resultados yo trabajaría el doble si es que se tendría que hacer. ¿Para qué? Pues para dejar más cosas. O sea, la vida es para eso, creo yo, para generar. Y cuando se genera conocimiento y se pone a disposición de la gente, pues qué mejor, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. Y bueno, pues eh, otro de los grandes cosas que puedo ver de este resultado es el que no me equivoqué. 32 años siendo agroecóloga es una cosa para mí. Se los juro que cuando estábamos en la universidad éramos 4 agroecólogos que la gente realmente se burlaba de nosotros y eran crueles con nosotros porque era así como que, imagínense agrónomos, agroecólogos, cuando los agrónomos estaban finalmente como educados para vender agroquímicos. Para eso los educaban. Y nosotros fuimos rebeldes y nosotros dijimos no, nosotros nos vamos por la agroecología y es algo que defendimos. Y bueno, pues el comprobar cada vez cómo se enriquece el suelo y todos los microorganismos que se tienen, porque cuando esos se mueren, pues forman parte del mismo suelo. Y entonces eso es un ciclo, ¿no? Entonces, entre más suelos sanos, más plantas sanas, más bosques sanos, más pastizales sanos. Y esto se une a la parte de tener 84 hectáreas de espejo de agua más que se quedan en la Ciudad de México. Fíjense. Es algo que vamos a dejar también como parte. De los canales, de las vueltas que les dimos para sanear a los canales de Xochimilco y la parte de Tláhuac, son más de 800 canales. Y son más de, me parece que 1,200 kilómetros de barreras que hicimos de plantas y árboles como manera de protección de algunas zonas. Y se restauraron las rutas migratorias con plantas del lugar. Nosotros nos dimos a la tarea de estar haciendo eso. Hoy tenemos plantas acuáticas dentro del vivero de la Corena para poder trabajar con ellas. Y tenemos las plantas en peligro de extinción que también las estamos trabajando aquí para la micropropagación. Con eso se quedan. Para mí son mis últimos eventos ya como directora general de la Corena y bueno, pues creo que estamos dejando algo importante para la ciencia, para este instituto que su biblioteca era de mis favoritas cuando yo era estudiante, me encantaba venir aquí a estudiar. Aquí estaba lo que yo necesitaba. Y bueno, pues gracias por permitirme hablar y escuchar. Creo que sí. ¿Quieren todavía ver un videíto? ¿Sí? El último videíto, Jorge, es una especie de resumen de lo que hablamos. En este momento, en la UNAM estamos desarrollando un proyecto que se llama Atlas de la Biodiversidad del Suelo de México. Es un proyecto ambicioso donde participan más de 77 investigadores de 28 instituciones a nivel nacional, pero específicamente en la Ciudad de México firmamos un convenio con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural para hacer un estudio específico
de la biodiversidad del suelo, particularmente en el suelo de conservación. De esa manera nosotros queremos apoyar las decisiones de política pública para fortalecer y mejorar los programas como el programa Altépetl, por ejemplo, que es mediante el cual el gobierno de la ciudad apoya al suelo de conservación, tanto a la parte forestal como a la producción de alimentos en parcelas en donde se está realizando una transición agroecológica. Y tenemos ya resultados muy significativos en el área tanto de bacterias como de animales. En el área de animales estamos ya concluyendo el catálogo de animales del suelo de conservación de la Ciudad de México y ahí describimos 276 especies de animales del suelo de conservación. En las parcelas con manejo agroecológico hay igual o mayor diversidad de bacterias que en los ecosistemas naturales. Esto es muy significativo porque normalmente en las parcelas donde se cultiva se pierde la diversidad de microorganismos y al perder esa diversidad de microorganismos el suelo pierde funciones y entonces ya estamos obligados a poner fertilizantes inorgánicos, pesticidas, plaguicidas, etcétera. Pero lo que nosotros estamos demostrando es que la política pública del programa El Tepetl Bienestar aparentemente está permitiendo la conservación de la biodiversidad de los microorganismos del suelo con estas prácticas agroecológicas y esto permite que estas prácticas se puedan manejar de una manera orgánica y produzcan alimentos sanos en donde no se contaminen los suelos con químicos. Este modelo de participación ciudadana, gobierno y academia ha resultado muy exitosa en nuestro caso y es un modelo que deberíamos de replicar mucho más. Entonces, yo espero que en el futuro podamos continuar con esta colaboración con el gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social. Bueno, me metí aquí me estoy saliendo del programa, pero quiero aquí mencionar algo que me emociona mucho y es que yo platiqué con Roberto de este proyecto hace 2 años nada más, en Congreso de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología en Oaxaca. En cosa de unas semanas va a ser el siguiente Congreso de Ecología. Y yo lo quiero felicitar aquí públicamente por su visión, porque me atrapó ahí en el Congreso y me dijo, no, oye, Ana, quiero hacer este proyecto, no sé qué, ¿te animas? Me entusiasmé tanto que dije, sí, está padre, pero nunca me imaginé que solamente 2 años después hubiera tantas cosas. Entonces, muchas felicidades y mi reconocimiento, Roberto, por tu visión, por tu entusiasmo y por supuesto por tu Gracias. trabajo. Muchas gracias, Ana. Pues tenemos tiempo para que nos hagan alguna pregunta o algún comentario, por favor. Bienvenidos. Buenas tardes, felicidades por el proyecto. Patricia López Suárez de Gaceta UNAM. Dijeron que son 276 especies de animales, dijo el doctor Garibay. ¿Tiene una idea, doctora Escalante, de cuánta es la variedad de bacterias, ya que dijo que era el grupo más grande? Creo que mencioné que eran 45. 44,000. 44,000. 44,000. Casi 44,000. Y otra cosa ¿es un proyecto entonces concluido? ¿Va a tener alguna continuidad? No, estamos a la mitad. Lo que estamos entregando ahorita para el gobierno de la Ciudad de México es casi toda la información que comprometimos con ellos, pero falta todavía, por ejemplo, la información de hongos del suelo, que esperamos tener la lista a finales de este año. Pero el proyecto nacional todavía continúa y esperamos poder entregar resultados de este tipo a nivel país, ¿no? Luego quisiera saber cómo fue la metodología de trabajo. O sea, enviaron a capacitación a las personas del campo, ellos les trajeron las muestras y ustedes las trabajaron aquí, o si me pudieran explicar cómo es esta interesante relación entre los dos grupos. Sí, por ejemplo, el trabajo de campo se hizo entre los tres.
entre las personas dueños de los territorios, los técnicos de la Corena y nuestros estudiantes. No sé si está Bernardo por aquí, pero el doctor Bernardo Águila básicamente ha sido el que ha coordinado todo el trabajo de campo del proyecto. Muchas gracias, Bernardo. Entonces, hubo un proceso de capacitación a los técnicos de la Corena y el muestreo fue entre los tres. Después, también los capacitamos para el preprocesamiento de las muestras, porque las muestras tienen que llevar tienen que trabajarse de manera diferente para los animales, que para las bacterias, que para los hongos. Entonces hay que tomar partes del suelo y ponerlos en trampas para capturar los animales, otras partes del suelo hay que secarlas en frío para conservar el DNA, etcétera. Eso también se les capacitó y ellos ya lo hicieron en la Corena. Y después, ahora sí, de la Corena nos trajimos las muestras para acá y acá las muestras se fueron en dos sentidos. Las muestras de animales, insisto, se hizo una capacitación de un taller de 2 meses a 15 técnicos. O sea, eso es, para mí es súper sobresaliente. En condiciones naturales, un botecito con cientos de bichos le hubiera llevado a un taxónomo de aquí una semana o dos separarlo. Y teníamos 70 y tantos botecitos. O sea, aquí eso lo hubiéramos hecho en un año o dos. O sea, con esta colaboración entre los taxónomos, compartiendo el conocimiento y haciéndolo al mismo tiempo con los técnicos de la Corena, eso se hizo en 2 meses. Eso es espectacular. Y además el DNA se procesó en diferentes laboratorios. Parte del DNA se procesó precisamente en el laboratorio del Instituto de Ecología de la UNAM y después se mandó a secuenciar ese DNA a una compañía en el extranjero porque no es que en México no se pueda, pero es más caro. Entonces hacemos economía donde podemos. Entonces, y ya nos regresan la información y esta información de las bacterias en particular la analizó el doctor Emanuel Martínez. No sé si Emanuel está por aquí, pero en el proyecto tenemos 2 postdoctorados de altísima calidad y estudiantes de licenciatura y de posgrado que están participando. Insisto, es un equipo amplio el que se ha consolidado para lograr esto. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, felicidades a todos los que participamos, porque yo soy una de ellas también. Sé el trabajo tan grande que esto implica, y el tiempo récord en el que se hizo me parece también impresionante. Quería preguntarles, en cuanto a lo del microbioma, ¿van a hacer también estudios de virus? Porque obviamente el microbioma pues incluye todo eso, ¿no? Virus, bacterias y hongos. Porque pues esta relación tan estrecha que tienen estos grupos para que el funcionamiento, en este caso del suelo, se dé, es muy importante. Esa es mi primer pregunta. Y la segunda, no, ya se me olvidó, pero bueno, esta es como la más importante. Si van a estudiar el microbioma en su totalidad y, por ejemplo, lo de las relaciones o de las funciones, según yo, eran de las funciones de las bacterias. ¿Cómo se llama? La funcionalidad. ¿Se refería a su metabolismo o...? Sí, a la diversidad de los genes del genoma. Es una inferencia. Ah, ok, la funcionalidad Ujú. de las bacterias ya. Esa era como mi pregunta más. La Sí, segunda bueno. pregunta. Ajá. Sí, sí, sí. Ok, sí, no estamos considerando estudiar los virus. Efectivamente son parte del microbioma, pero tienen características de diversidad mucho más grande que las bacterias y todo digamos, la aproximación, los conceptos, el análisis bioinformático y toda esa cuestión supera los alcances planteados para el proyecto, lo cual no significa que en el futuro no estaríamos interesados en hacerlo, pero bueno, también requiere más recursos, entonces son cosas que están siempre ahí flotando, pero que hay limitaciones. Sí, hay solo un comentario. Estamos
generando una colección de DNA de los suelos de todo el país. Y aunque ahorita solo estemos, digamos, ¿no? Estudiando las bacterias, los animales y los hongos con estas técnicas, ese DNA lo puedes usar para estudiar lo que quieras. O sea, puedes estudiar los virus, puedes irte por grupos mucho más específicos de bacterias, por ejemplo, las nitrificantes, etcétera, etcétera. O sea, con esa colección de DNA que tenemos en el futuro, si tuviéramos mucho más recursos, podríamos hacer metagenética, ¿no? Perdón, metagenómica, que significa secuenciar los genomas de todo lo que esté ahí. O sea, eso ya técnicamente es posible, lo que falta es dinero, pero la colección de DNA ya la estamos generando. Entonces, el potencial es importante. Mencionaron que existe una diferencia en la biodiversidad entre los ecosistemas naturales y los agroecosistemas, que hay más biodiversidad en los agroecosistemas que tienen un manejo agroecológico. Pero mi pregunta es enfocada en si existe también una diferencia en los grupos de organismos que hay en uno y en otro. ¿De bacterias quieres tú? Estamos revisando eso. Se requieren algunos análisis estadísticos para verificar si esas diferencias son significativas. Parece que sí se agrupan diferente el suelo de conservación y el manejado, em, pero todavía no tenemos terminados esos análisis. Estamos en eso. Bueno, muchas Ajá. gracias. Mi nombre es César Díaz, de la comunidad del pueblo de San Andrés, en Tlalpan, así como muchos de los otros compañeros representantes de los núcleos agrarios. Nos da gusto de que nos tomen en cuenta para entrar en nuestra casa. De esa forma, hay una buena comunicación para poder atender y compartir los resultados de trabajos de este nivel. Nosotros aquí en nuestra comunidad tenemos también ya el acercamiento de otras áreas de la UNAM, porque somos los poseedores de el Xitle y de las cuevas lábicas. Otro campo de investigación interesante por los murciélagos, por esto que acaban de decir también de toda la biodiversidad y por el riesgo que existe latente de este edificio volcánico. Pero es importante y agradecemos el ser tomados en cuenta, porque el trabajo que nosotros estamos realizando en la actualidad con el respaldo del gobierno actual que está concluyendo esta administración, no lo habíamos tenido nunca antes. Y el establecer la comunicación académica es algo que agradecemos, porque es una información que hemos vivido sin conocerla. El regreso a la agroecología también se ha... Estamos utilizando químicos, aún sabiendo que estaban degradando nuestros suelos, y el hecho de que ahora tengamos ya compañeros con el sello verde, que a lo mejor pues, a muchos no les llama mucho la atención, sí estamos trabajando en la recuperación del uso de los microorganismos que también desconozco, pero que ya los estamos cultivando. Un grupo de producción que está en San Andrés Totoltepec se llama Supermagro, el grupo, y los compañeros desconocen mucho de qué es el significado de Supermagro. Es un trabajo de investigación que hicieron en colaboración con brasileños y colombianos, en donde se desarrolló el cultivo de los microorganismos, pero sí nos gustaría saber qué es lo que estamos reproduciendo, qué microorganismos son los que están integrados en este abono verde, pues para poder compartirlo y seguir trabajándolo. Muchas gracias. Sí, voy a decirte un par de cositas. Número uno, nuestro compromiso con ustedes es absoluto y vamos a entregarles
el informe de salud de cada una de las parcelas. Eso es importantísimo. Lo vamos a concluir muy pronto. Número dos, los organismos en el suelo no se conservan solos. Ustedes son los que los están conservando. Es decir, esto que estamos viendo ahorita, esta diversidad de microorganismos en los suelos, no es resultado del programa Altépetl, es resultado de que los campesinos están aplicando adecuadamente el uso del suelo. Entonces, ustedes son los garantes de que esto permanezca en el futuro. Y la ciudad se los debe y se los agradece. Sí, bueno, nada más abundando un poquito sobre la entrega de los resultados que mencionaba Roberto. Sí, podemos, al menos para, sí, para todos, ¿no? Pero para las bacterias, que es mi responsabilidad, vamos a tener las listas de los grupos y si ustedes están interesados en particular en conocer cuál es la composición de bacterias que están en estos abonos o lo que le ponen al suelo, pues lo podemos hacer. O sea, hacemos lo mismo que hicimos con las muestras de suelo y sacamos esa información. Sí. Sí. Algo que la intervención de César es muy valiosa porque en esta parte de la agroecología las biofábricas son importantes. Entonces, el saber cuáles son los microorganismos que realmente, si se pueden aislar y potenciarlos, eso es muy bueno, porque no solamente tiene que ver con la ecología, ¿no? Ujú. Sino que también tiene que ver con la economía, porque eso nos va a llevar a que algunos agrónomos o biólogos puedan tener fuentes de autoempleo una vez que puedan aislar estos microorganismos, y eso nos ayuda para no consumir productos agrotóxicos, saberlo como fijadores de nitrógeno, para verlos como otra parte de aportaciones. O sea, eso abre una beta no solamente de conocimiento académico, sino también productivo y de autoempleo, fíjense. Y creo que eso puede aportar muchísimo a la sociedad, mucho más todavía, porque pueden pues, tener empresa, ¿no? Las biofábricas sencillas. Sí, es un poco complicado lo de tenerlos aislados, pero sí, o sea, no es imposible. Yo estaba más pensando en empezar con caracterizar con DNA ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que hay, no? ¿Y en dónde está el potencial, no? ¿Cuáles son esos organismos que lo hacen diferente o lo hace más productivo el suelo? Empezando por ahí, después es un proyecto que sí tiene muchísimo potencial y sí se puede hacer, sin duda, sí. Hola, Villarruel. Mi pregunta es hacia los que están justo en la parte del estrado. ¿Qué importancia tiene este antecedente que marca un convenio y una colaboración entre tres partes muy importantes de la sociedad, que es la parte académica, la parte gubernamental, pero sobre todo la parte de los tenedores de la tierra, que son los núcleos agrarios, ya que los antecedentes que tenemos normalmente en cuestiones de investigación o colaboración con el gobierno es bilateral, no tan multidisciplinaria como se ha hecho en esta ocasión, y que a veces inclusive llegamos a escuchar comentarios de parte de los tenedores de la tierra o los núcleos agrarios, que las investigaciones que se llegan a realizar por parte de instituciones académicas son de ciencia básica, que a veces es un poco más difícil de aplicar, pero en este caso, que es un buen antecedente, creo que es una pauta específica donde tienen la colaboración de tres entidades, como les mencionaba, academia, gobierno y la parte de núcleos agrarios, que se pueda integrar mejor a toda esta toma de decisiones, tanto para continuar con la investigación, la parte de decisiones gubernamentales y sobre todo lo más importante, que es quien nos apoya principalmente en estos puntos fuertes, los tenedores de la tierra o los núcleos agrarios, sobre todo aquí en Ciudad de México. Gracias.
Sí, yo creo que este proyecto es realmente un ejemplo excepcionalmente bueno de cómo se logró esta colaboración y cómo fundamentalmente esos datos de ciencia básica, porque estamos obteniéndolos, la riqueza, el tipo de las especies, cómo están distribuidos, son fundamentalmente datos de ciencia básica. Por ejemplo, la colección de insectos, de animales de la fauna del suelo que mencionó el doctor Garibay, son fundamentalmente datos de ciencia básica, pero aquí está demostrándose cómo son de utilidad, que esa información tiene un impacto y tiene una demostración de cómo las prácticas de agricultura están siendo exitosas. Entonces, eso tiene un impacto directo en las comunidades, como mencionaba la ingeniera Columba, cómo puede impactar en oportunidades económicas de autoempleo para las personas de las comunidades. Entonces, es para nosotros una demostración de por qué tener estos conocimientos representan un componente fundamental para beneficios directos a la sociedad. Entonces, quisiéramos que este tipo de colaboraciones siguieran propagándose en diferentes tipos de ámbitos y demuestran cómo la búsqueda de estas colaboraciones, la buena disposición de todas las partes puede resultar en colaboraciones sumamente exitosas. A mí me gustaría abundar un poquito más en lo que ya mencionó la doctora Magallón. En cuanto a estas colaboraciones, no quiero entrar en controversia sobre si es multitrans interdisciplinaria, pero principalmente es este intercambio, y no voy a decir de información, sino de conocimiento de manera horizontal, más allá de las fronteras de si somos académicos o si somos tenedores de la tierra o si somos gobierno, en donde esa compartir e intercambiar conocimiento, en donde todo conocimiento es en principio válido, porque todos tenemos algo valioso que contribuir en esta problemática que nos interesa a todos, que nos sirve a todos para tomar las mejores decisiones, ¿no? Y también nos sirve, aunque tal vez no parezca, a los científicos o los académicos para tomar mejores decisiones de cómo hacer nuestro trabajo, ¿no? Y de cómo contribuir de veras a solventar, a solucionar o a atender problemas. Entonces, a mí me parece un ejemplo perfecto de cómo estamos trabajando transdisciplinariamente, compartiendo conocimiento y generando conocimiento colaborativamente, porque colaborativamente estamos entendiendo mejor la situación que se vive en el suelo de conservación desde distintos ángulos, desde la ciencia básica, desde la ciencia aplicada, desde el manejo de la tierra, desde la política pública, ¿no? Entonces todos nos vemos beneficiados de diferentes maneras al compartir el conocimiento, nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestro pensamiento y la conversación misma, ¿no? Que creo que es uno de los valores intangibles más importantes de estas colaboraciones. Entonces, solo me gustaría añadir eso. Muchas gracias. Yo diría una cosa más. Efectivamente hay un modelo exitoso, pero el modelo exitoso es resultado de la voluntad. O sea, en esta conversación que hemos tenido entre todos nosotros, nunca hubo un no. ¿Sí me entienden? O sea, desde el primer día que nos vimos, ¿no? O sea, desde el primer día que dijimos, oye, vamos a hacer esto, fue sí. Y en todo este equipo, todo este enorme grupo de personas, siempre la palabra ha sido sí. Entonces es la voluntad la que ha permitido esto. Y otra cosa diferente en el modelo es que los científicos siempre estamos pensando en qué artículo voy a publicar, porque eso es lo que nos da de comer. Nosotros estamos primero compartiendo la información con ustedes. Casi siempre se hace un artículo y después se hace algo de divulgación, ¿no? No. Aquí estamos entregando la información y comunicando la información con ustedes primero, porque por ahí empezamos. Ya después nos vamos a preocupar por los artículos. Entonces, son modelos diferentes.
Luis Hernández, primero que nada, felicidades. Tengo una pregunta para la doctora Susana y otra para la ingeniera Columba. La primera es, ¿por qué es tan importante o por qué sería tan importante hacer del conocimiento público estos resultados, no solamente con la gente del campo de la Ciudad de México o con la parte académica? ¿Por qué los demás, por qué en la sociedad en general tendría que conocer estos resultados? Pues básicamente porque conocer el medio ambiente y la naturaleza que nos rodea es una vocación de los seres humanos. Y es algo que nos da más allá de los beneficios que estamos viendo, el conocer la naturaleza desde la inmediata aquí en el Pedregal de San Ángel, en el suelo de conservación de la Ciudad de México, en nuestro país, en el mundo y en el universo, es una vocación de los seres humanos, el conocimiento de lo que nos rodea, ¿sí? A veces, inmediatamente quizá no tiene una aplicación inmediata, pero yo pienso que abona a el conocimiento que ha generado nuestra especie y nuestro planeta. Podemos decir, si me permiten, que abona al currículum de nuestra especie, al currículum de nuestro planeta. Es nuestra vocación, es lo que nos hace mejores como seres humanos. Y por eso es importante que más allá de las comunidades, sino nuestra sociedad, nuestra humanidad tenga esos conocimientos de la riqueza de la biota que nos rodea, de cómo se distribuye y también específicamente considerando que estamos en una megalópolis, incluyendo todo el área conurbada de la Ciudad de México de más de 20 millones de habitantes, pero que sin embargo el hecho de que el 59% del área de la Ciudad de México es suelo de conservación y la extraordinaria riqueza que se está detectando ahí es sumamente importante para los urbanistas, ¿no? Para saber que esta ciudad permanece en la naturaleza, ¿sí? Entonces eso es como yo lo que diría. Gracias. Ingeniera Columba, justamente con estos resultados y con estos estudios, toda esta investigación que se realizó, ¿cuál sería el reto que tiene ahora la Comisión de Recursos Naturales, la misma Ciudad de México, en un mediano plazo o en un futuro un poco más lejano? Pues yo veo varios. O sea, primero es la práctica agroecológica como una práctica que debe, como bien lo es el Programa General de Ordenamiento Ecológico del año 2000, la agroecología tendría que ser casi obligatoria, es obligatoria, ¿no? No está permitido el uso de agrotóxicos ni de organismos genéticamente modificados. Eso tiene que ser riguroso, porque es una superficie muy pequeñita el suelo de conservación, ¿no? O sea, si bien es el 59% del territorio, la Ciudad de México es muy pequeña, territorialmente hablando. Otra parte importante, como bien lo decía la doctora, y la verdad es que creo que estamos hablando el mismo lenguaje, que realmente no puede haber casas. O sea, los urbanistas deben de detenerse. O sea, ahí no puede crecer. O sea, debe de crecer de manera natural, sí, porque ahí hay pueblos y tienen que crecer de manera natural. Pero la venta de terrenos, esa es algo que se debe detener. Y no puede haber invasiones toleradas. No puede haber crecimiento tolerado en el suelo de conservación. Por eso decía yo en lo que estaba diciendo, es que el que se conozca la riqueza biológica del suelo de conservación y que esté en las manos de ustedes y que ustedes lo hagan público, ¿qué va a hacer la academia? En cuanto comience eso a perderse con mayor velocidad, tendrán que decir, ey, Ciudad de México, no puedes, gobierno de la ciudad, no puedes tolerar eso por la riqueza biológica que ahí se tiene, por lo que ahí tenemos. Entonces, de alguna manera esto contribuye enormemente para la defensa del territorio. Este es un argumento de alto valor para la defensa del territorio. Entonces, no solamente estamos como si viéramos románticamente que no debe de crecer el suelo de conservación. El programa Altepet, y ahí sí, doctor, le voy a contradecir. Yo tengo un lado ahí que contradice también. Sí son resultados del programa,
porque el programa logró detener la velocidad con la que se venía perdiendo el suelo de conservación. Fíjense, cuando nosotros llegamos, había más de 80,000 espacios considerados terrenos en suelo de conservación, a los cuales ya les habían puesto catastro y que ni siquiera eran de dueños legítimos, que había una tendencia a vender el suelo de conservación bien fuerte y que eso se detuvo. Imagínense cuánta superficie de tierra se estaba perdiendo, por eso cuando hablo de perderlo de manera tolerada. Y también hay invasiones, ¿no? Entonces, esta parte es la sociedad y la academia tienen argumentos hoy para decir, gobierno, pon atención en esto. Y otra parte importante que es la forma de sobrevivencia de los pueblos. O sea, la agricultura, pues es base, o sea, sin suelo, sí puedes tener hidroponía, puedes tener otras formas de producción, pero no es lo mismo que cuando la tierra produce y está diversificada, que esa es parte de base de la agroecología. Y otra parte importante que con el futuro lo vamos a ver es la aportación de las bacterias o de los hongos para la parte de la adaptación al cambio climático. Eso es sumamente valioso, porque ahí se abre investigaciones bien grandes para la adaptación al cambio. El calor que estamos viviendo, lo que pasó es que está acelerando la muerte de los árboles, por ejemplo. Nosotros estamos en alerta en la Ciudad de México y no es solamente la única entidad del país que tiene alerta de pérdida masiva de árboles. Lo que sabemos de la tala, y miren que la hemos combatido, no se mide en comparación con la pérdida de árboles que estamos a punto de presenciar por el cambio climático, por cómo los insectos modificaron rápido su metabolismo y ahorita los árboles están siendo atacados ante la debilidad del estrés que tienen por falta de agua. Entonces, todo lo que viene, esta investigación de verdad es la que nos va a ayudar a resolver muchos de los temas que no tenían como forma de resolverse, ¿no? Bueno, o igual y yo de repente como que me acelero mucho, pero sí veo que tenemos información que nos va a ayudar inclusive a ver esa relación suelo, planta, agua y atmósfera, ¿no? Entonces, suelo, planta, sí, agua y atmósfera. Eso es sumamente importante y valioso. Por eso para mí se abre una parte importante para la UNAM y para las otras universidades. Es algo que nos ayudaría para que el Politécnico, la UAM, otros se vayan metiendo por esta parte de las carreras que intervienen, porque ya salimos de esta parte para que se involucren otras disciplinas y podamos ver cómo darle mayor valor a esto y mayor utilidad. Y algo que quisiera rescatar para concluir es que yo les agradezco mucho, infinitamente, porque una de las cosas que me decían cuando iniciamos el gobierno y que empezamos a trabajar con los poseedores de la tierra, decían, pero no vamos a dejar que vengan a hacer estudios, porque después nadie sabe los resultados. Bueno, yo les dije, no, sí va a haber resultados. Entonces, esto que de alguna manera ya lo dijeron mis compañeros, es gracias por sabernos, por hacernos partícipes, por hacernos de nuestro conocimiento, pues ¿para qué ayudamos, no? ¿Qué hicimos? ¿De qué salió? Entonces eso ayuda muchísimo y bueno, pues muchas gracias a mis compañeros que participan. Muchas gracias a todos. Fue un gusto estar con ustedes y pues estamos a su disposición por si hay más dudas o preguntas aquí en el Instituto de Biología, en el Instituto de Ecología. A ver, una última intervención. Bueno, buenos días, tardes ya a todos y felicito a todos de la UNAM, los profesores de la UNAM, a la ingeniera Columba en especial. Mi nombre es Claudio Zamora Caijas, representante de la Comunidad Agraria de Santa Rosa Chalco.
Es cierto que estos últimos años los calores están muy intensos, el gusano barrenador, descortezador, lo acaban los árboles de un diámetro de 80 centímetros en 2 meses, ya lo seca. Es importante los estudios que sean más veloces y ver qué hacemos, que todos los resultados lleguen a las comunidades. Ahorita es importantísimo lo que dijo la ingeniera Columba y ustedes, cómo los 3 niveles se pudieron coordinar, porque antes sí es cierto, llegaban y hacían sus estudios y nunca entregaban o nunca regresaban a las comunidades. Creo que hoy va a ser diferente. Yo le digo, nosotros hemos trabajado con Avio, con la UNAM, estamos trabajando con geólogos para qué tanta captación de agua pluvial llueve allá en Santa Rosa, en los montes, con Conavio respecto a cómo está afectando el ozono a los oyameles y que están mutando en la defensa de sobrevivir. Nosotros, la comunidad, trabajamos con 27 especies de micorrizas para nuestros árboles. Ahorita con el apoyo del Altepe y el apoyo de la visión de la ingeniera Columba, pues tenemos el apoyo, tenemos gente. Porque aunque tú tuvieras todo el conocimiento, si no tienes recursos, no puedes mantener un bosque, porque se necesita recursos. Ustedes los decían, falta recursos para esto, falta recursos. Imaginen nosotros que estamos en territorio, no podemos, si no hay programa Altepe, no podemos seguir. Es importante la continuidad. Es importante de estos visioneros como ustedes para que sigamos conservando, porque la Ciudad de México es una de las ciudades con mayor densidad de población y es algo muy especial en todo, simplemente en México. La Ciudad de México es diferente. Estamos en una, ¿cómo se llama? Una cuenca. Todos los servicios ecosistémicos que dan los bosques es para que sobreviva la ciudad. Pero es importante que los políticos vean eso, que gracias a eso está sobreviviendo la Ciudad de México. Y es importante hacer estudios, sí es importante los estudios, pero también es importante llegar a campo. Y ahorita, por ejemplo, con la Corenade, pues llegamos al campo sembrando árboles, sembrando plantas polinizadoras y brinzales, lo que son los árboles de diferentes especies. Eso es lo que nos ha dado ahorita ya el cambio, ya estamos siquiera poniendo algo de nuestra parte para la conservación. Ahora vamos también a lo que tenemos que llegar, a los dueños de la tierra, deben de estar bien para tener bien sus tierras. Pues yo creo con los estudios, ustedes como académicos, que es muy importante sus estudios para la supervivencia de todo el ecosistema de la Ciudad de México. Yo los felicito, ingeniera Columba, como siempre sorprende a su persona. ¿Por qué? Porque hace muchas cosas. Ahora con los profesores, ahorita en este convenio, que va a salir muy bueno, ya está, ya nomás lo publican y que nos den los resultados a los poseedores de la tierra. Felicidades y gracias por dejarme hablar. Pues nuevamente, muchas gracias a todos. Esta es su casa y estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes.